Por fin todo el grupo llegó a una gran sala. Una fotografía amarillenta de Gandhi decoraba una de las paredes. Toda la parte del fondo estaba tapizada de una pirámide de viejos baúles metálicos cerrados con cordeles unidos entre sí por gruesos sellos de cera roja. Contenían los millares de cuerpos del delito utilizados en el curso de los procesos: cuchillos, pistolas, armas diversas y objetos robados. En medio, una fila de bancos se alineaba ante un estrado. Sobre el estrado había 2 mesas y una jaula que comunicaba con un túnel enrejado que atravesaba toda la sala. Yo había visto un túnel parecido una vez en un circo, dirá más tarde Hazaripal. Servía para conducir los tigres y las panteras a la pista. Aquí solo servía para que los acusados se presentaran ante sus jueces. Atul Gupta no tenía que utilizarlo, puesto que se presentaba como un hombre libre convocado ante el tribunal. La sala no tardó en llenarse completamente de rickshaws que esperaron a la llegada del tribunal bebiendo té y fumando bidi. Gupta estaba sentado ante el estrado en un banco al lado de su abogado. 2 hombres mal afeitados, con doti blancos más bien sucios, hicieron su aparición. Llevaban bajo el brazo unas carpetas rebosantes de papeles y andaban con aire de aburrimiento. Eran los escribanos. Uno de ellos dio unas palmadas para ordenar que se pusieran en marcha 2 grandes ventiladores que colgaban del techo. Los aparatos estaban tan gastados que sus palas necesitaron cierto tiempo para empezar a girar. Parecían dos buitres incapaces de levantar el vuelo después de haber devorado una carroña. En el fondo de la sala se abrió una puerta y entró el juez. Era un hombre muy delgado, con un aire tristísimo. Detrás de sus gafas llegaba una toba negra con una cenefa de piel. Todo el mundo se levantó, hasta Gupta, a quien costó mucho ponerse de pie. El juez se sentó en el sillón en medio del estrado. El acusado y sus amigos apenas distinguían su rostro tras los rimeros de los volúmenes del Código Penal indio y de los legajos que recubrían la mesa. Apenas acababa de instalarse cuando una paloma se posó sobre uno de sus libros para hacer sus necesidades. Un escribano subió al estrado para limpiar los excrementos con un trozo de su doti. Varias palomas habían anidado sobre las montañas de legajos y los baúles del fondo de la sala. Detrás del juez entró un hombrecillo también con toga negra. Visqueaba tanto que no se sabía si miraba a la izquierda o a la derecha. Era el PP, se pronunciaba PP, el Public Prosecutor, es decir, el fiscal. Al pie del estrado, a la izquierda, estaba también un oficial de policía y un segundo abogado que representaba la parte civil. Como dirá Hazaripal, era como si se dispusieran a representar una escena del Ramayana con muchos personajes. Uno de los escribanos empezó a leer el acta acusando a Atul Gupta de haber golpeado al policía de Harrington Street. El juez se quitó las gafas, cerró los ojos y se hundió en el sillón. Solo se veía su cráneo reluciente asomado por encima de los rimeros de carpetas. Cuando el escribano hubo terminado su lectura, se oyó la voz del juez que preguntaba al defensor de Gupta si tenía algo que decir. Hazari vio entonces que la mano vendada del rickshawala se apoyaba sobre el hombro del abogado para impedir que se levantase. Gupta quería defenderse a sí mismo. En pocos minutos contó con tantos detalles los malos tratos que había sufrido en la comisaría que toda la sala se puso a sorberse los mocos. Muchos hombres caballo lloraban. Entonces intervinieron el PP y el abogado de la policía. Pero ya era inútil. El juez también hacía ruidos nasales detrás de su rimero y de libros y de papeles. Gupta fue declarado inocente y absuelto. Además, la sentencia disponía que se le devolviera el rickshaw. La vista había durado menos de 10 minutos. Según Hazari, lo que más duró fueron nuestros aplausos. Estábamos orgullosos y nos sentíamos felices por nuestro compañero. La noticia de la absolución de Gupta corrió como un reguero de pólvora por entre los rickshawwalas. El Chirlo y el renacuajo de Rasul propusieron que se organizara inmediatamente una enorme manifestación ante el Writers' Building, la sede del gobierno de Bengala, para protestar contra las violencias de la policía. Rasul avisó a los jefes del sindicato de los Telegarhi, los que tiraban carritos de mano. Estos no desaprovecharon la ocasión. Rickshaws y Telegarhi eran las eternas víctimas de los policías de Calcuta. El cortejo salió de Park Circus a primera hora de la tarde. Los responsables de los partidos de izquierda habían proporcionado tantas pancartas, estandartes y banderas rojas que aquello parecía un campo de claveles rojos en movimiento. En cabeza, sentado en un rickshaw adornado con flores y oriflamas rojas,
Iba el héroe de la jornada, arrastrado por hombres que cada 500 metros se turnaban en las varas. Era el carrito número 1999, el que tenía el honor de llevarle el rickshaw de Hazaripal, el mismo entre cuyas varas él había sudado, sufrido y alimentado esperanzas durante 4 años. A lo largo del recorrido, centenares de compañeros se fueron sumando al cortejo. Toda la circulación se inmovilizó pronto y la parálisis se extendió hasta los suburbios. La gente veía pasar a los manifestantes sin sorpresa. Jamás un cortejo había desfilado con tantas banderas y pancartas. Los comunistas habían enviado equipos provistos de altavoces. Los jefes lanzaban gritos y silabeaban eslogans que los demás repetían a pleno pulmón. Necesitaron más de 2 horas para llegar al Dalhousie Square. La policía había cortado todas las calles que daban al edificio del gobierno con tanquetas, camiones y centenares de hombres de caqui armados con fusiles. La larga fachada de ladrillos rojos erizada de estatuas estaba protegida por otros policías. La columna tuvo que detenerse. Un oficial de policía con gorra se adelantó y preguntó a los hombres que encabezaban la manifestación si deseaban comunicar algún mensaje a la secretaría del primer ministro. Atul Gupta respondió que los organizadores de la manifestación exigían que les recibiese el primer ministro en persona. El oficial dijo que iba a transmitir la petición. Los responsables del partido aprovecharon esta espera para vociferar inflamados discursos contra la policía y gritar consignas revolucionarias. El oficial reapareció al cabo de unos minutos para anunciar que el Chief Minister aceptaba recibir una delegación de 4 rickshaws Wallace. Rasul y Gupta, acompañados por 2 miembros del sindicato, fueron autorizados a cruzar la barrera. Cuando volvieron media hora después parecían satisfechos, sobre todo Gupta. Anunció por un altavoz que el Chief Minister, el jefe de la policía, le había garantizado que las brutalidades policíacas no volverían a repetirse. Un trueno de aplausos y de hurras aconteció esta noticia. Gupta añadió que él había recibido personalmente la promesa solemne de que los policías que le habían torturado iban a ser castigados. Hubo una nueva salva de aclamaciones. Gupta, Rasul y los otros 2 delegados fueron entonces decorados con guirnaldas de flores. Todos comprendimos que algo importante para nosotros acababa de producirse, dirá después Hazari. Ahora podíamos separarnos felices y tranquilos. Mañana empezarían días mejores. El cortejo se dispersó sin incidentes. Rickshaws y Telegarhi volvieron a sus casas. Gupta subió de nuevo al rickshaw de Hazari. Junto con varios camaradas fueron a una taberna de la calle Ganguly para celebrar su victoria con unas botellas de Bangla. Al salir del cafetín, Hazaripal oyó un ruido sordo, como el estallido de un neumático de bicicleta. Gupta lanzó un grito y dejó caer la cabeza sobre el pecho. Luego, todo su cuerpo se desplomó sobre las varas. Hazari vio que tenía un agujero en la cabeza, justo encima de la oreja, y que de él manaba sangre. Gupta trató de decir algo. Entonces sus ojos se hicieron completamente blancos. Aquellos canallas se habían vengado. Nos habían quitado a nuestro héroe.